Imagina despertarte mañana y descubrir que una sola frase, dicha a puerta cerrada en Moscú, ha puesto al mundo entero en tensión. Una frase que convierte cualquier movimiento militar occidental en Ucrania en un objetivo legítimo para Rusia. Mientras los titulares se inundan de declaraciones y los analistas discuten mapas y estrategias, hay algo que pocos ven. Detrás de estas palabras hay una partida de ajedrez geopolítico que se juega desde hace años, con piezas que no siempre son visibles. Pero espera, porque lo mejor del vídeo está por llegar. Putin, con su habitual tono frío, lanza otra advertencia al mundo, y a la vez tiende una mano a Volodymyr Zelensky, ofreciendo garantías de seguridad si acepta negociar en Moscú. ¿Es esto un intento real de paz o una maniobra para reforzar su posición? Para entenderlo, tenemos que retroceder, analizar y sumergirnos en uno de los conflictos más complejos de nuestra época. Porque lo que está pasando no es un episodio aislado. Es el resultado de décadas de tensiones, acuerdos rotos y ambiciones geopolíticas. El conflicto entre Rusia y Ucrania no comenzó en 2022, aunque esa fecha sea la que más recordamos. Las raíces son más profundas. Tras la caída de la Unión Soviética, Ucrania se encontró en una posición única, geográficamente entre dos mundos, el europeo y el ruso, y culturalmente con una mezcla que refleja siglos de historia compartida. Para Rusia, Ucrania siempre ha sido mucho más que un vecino. Es una pieza estratégica, una frontera vital, un recordatorio de su pasado imperial y una llave de acceso al Mar Negro y Europa del Este. Para Occidente, especialmente para Estados Unidos y la OTAN, Ucrania representa una oportunidad de expansión de influencia y un freno a las ambiciones rusas. Esta lucha de fuerzas opuestas es el telón de fondo de cada titular que hoy vemos. Cuando en 2014 Rusia anexó Crimea, el mundo entendió que este conflicto no se iba a resolver con simples negociaciones. Crimea, con su historia y su base naval estratégica en Sebastopol, fue el primer gran movimiento en este tablero. Desde entonces, el este de Ucrania, particularmente las regiones de Donetsk y Lugansk, se convirtió en escenario de una guerra híbrida. Tropas sin insignias, milicias separatistas, propaganda y ciberataques. Lo que parecía un conflicto regional se transformó en una guerra moderna que combina armas tradicionales con estrategias digitales. Y en este contexto, cada palabra de Putin es analizada con lupa. La declaración reciente del presidente ruso no es casual. En política internacional, nada lo es. Cuando Putin dice que cualquier despliegue de tropas occidentales en Ucrania será considerado un objetivo legítimo, no está simplemente lanzando una amenaza vacía. Está marcando líneas rojas, un concepto que Rusia ha repetido durante años. Para entender el peso de estas palabras, hay que ver el contexto actual. La OTAN ha incrementado su apoyo a Ucrania, enviando armas avanzadas, sistemas de defensa aérea y entrenadores militares. Aunque no hay tropas oficiales de la OTAN combatiendo en Ucrania, la frontera entre ayuda y participación activa se vuelve cada vez más delgada. Y Putin lo sabe. Esta advertencia, por tanto, es también un mensaje directo a Occidente: no traspasen ciertos límites. Pero al mismo tiempo, Putin extiende una oferta a Zelensky: garantías de seguridad si está dispuesto a negociar en Moscú. Aquí es donde la historia se vuelve interesante, porque en la superficie parece una invitación al diálogo, pero en el fondo es una jugada estratégica. Sentar a Zelensky en Moscú no solo sería una victoria diplomática para Rusia, sino también una forma de mostrar que Ucrania reconoce su poder. Es un gesto cargado de simbolismo, porque significaría negociar en territorio ruso, bajo las reglas de Rusia. Zelensky, por su parte, se enfrenta a una situación casi imposible. Aceptar esa oferta podría ser visto como una rendición simbólica, pero rechazarla significa seguir en una guerra que desgasta a su país día tras día. El pueblo ucraniano, que ha demostrado una resistencia increíble, sigue pagando un precio altísimo. Ciudades destruidas, millones de desplazados, economías devastadas. Y en medio de todo, el apoyo occidental, aunque significativo, no es infinito. Europa y Estados Unidos están lidiando con sus propios problemas internos: inflación, crisis energéticas, divisiones políticas. El conflicto en Ucrania es tan global que cada decisión en Kiev repercute en Bruselas, Washington y Moscú. Antes de seguir, no te olvides de dejar me gusta al vídeo. El juego geopolítico es tan complejo que a veces olvidamos el elemento humano. Cada declaración de Putin, cada movimiento de tropas, cada envío de armas, se traduce en vidas afectadas. Y mientras tanto, los diplomáticos juegan a la negociación. Lo interesante de esta nueva propuesta rusa es que suena como una apertura, pero al mismo tiempo refuerza la narrativa de Moscú: Rusia no es el agresor, sino el que ofrece garantías de seguridad.
Esta narrativa es clave para el Kremlin, porque le permite presentarse como un actor racional, no como un villano. Pero si miramos más allá de las palabras, vemos que la estrategia de Putin sigue siendo la misma: desgastar a Ucrania, dividir a Occidente y reforzar su influencia en la región. Y lo está logrando en parte. Hay países europeos que empiezan a cuestionar el coste de esta guerra, políticos que piden negociaciones inmediatas y ciudadanos que se preguntan hasta cuándo seguirá este conflicto. Este desgaste es una herramienta poderosa. La guerra no se libra solo en el campo de batalla, también se libra en los titulares, en la opinión pública, en las redes sociales. Y aquí es donde la advertencia de Putin se vuelve aún más peligrosa, porque la idea de que tropas occidentales en Ucrania podrían ser atacadas directamente nos lleva a un escenario que el mundo teme: un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN. La línea entre guerra regional y guerra mundial se vuelve borrosa. De hecho, muchos analistas creen que estamos viviendo ya una nueva guerra fría, aunque esta vez no hay un muro que divida el mundo en dos. Las divisiones son más complejas, más tecnológicas, más económicas. Pero el riesgo es real. Si nos detenemos a analizar las palabras de Putin, vemos que son un reflejo de su estilo político. Él sabe el peso de sus frases y las utiliza como armas. Esta declaración no solo es una advertencia militar, sino también un mensaje psicológico. Busca sembrar miedo, duda e incertidumbre. Quiere que los líderes occidentales piensen dos veces antes de intensificar su apoyo a Ucrania. Y, al mismo tiempo, envía un mensaje interno a su propio pueblo: Rusia sigue firme, sigue defendiendo sus intereses y no retrocederá. Lo fascinante de este conflicto es que cada jugador tiene su propia narrativa. Para Rusia, la guerra es una defensa legítima contra la expansión de la OTAN. Para Ucrania, es una lucha por su supervivencia e independencia. Para Occidente, es una defensa del orden internacional basado en reglas. Estas narrativas chocan constantemente, y en medio de ellas hay millones de personas atrapadas. Lo que para algunos es geopolítica, para otros es la pérdida de sus hogares. Ahora bien, ¿por qué Putin ofrece garantías de seguridad a Zelensky? Porque en toda negociación, incluso en medio de una guerra, hay espacio para el teatro político. Putin necesita mostrarse abierto al diálogo, especialmente ante países no alineados, como los de Asia, África y América Latina, que observan este conflicto con distancia. Rusia quiere demostrar que no es ella la que rechaza las conversaciones. Este movimiento también apunta a ganar tiempo. Una negociación en Moscú sería un logro simbólico enorme, pero también un respiro para Rusia, que podría consolidar sus posiciones militares mientras se discute. En los últimos meses, Rusia ha intensificado sus relaciones con países como China, Irán e India, construyendo una red de apoyo económico y militar que le permite resistir las sanciones occidentales. Occidente, por otro lado, enfrenta desafíos para mantener su unidad. Estados Unidos está en un año electoral, y la guerra en Ucrania es un tema cada vez más divisivo. Europa, dependiente de la energía rusa en muchos aspectos, ha tenido que reorganizarse. Todo esto convierte a Ucrania en el epicentro de una lucha global por el poder. Pero volvamos a Moscú. La imagen de Putin hablando con frialdad, lanzando advertencias y ofreciendo al mismo tiempo seguridad, es poderosa. Es una estrategia de contraste: amenaza y paz, palo y zanahoria. Y funciona porque mantiene a sus adversarios en tensión constante. Nadie sabe con certeza cuáles son sus límites reales. ¿Atacaría Rusia a tropas de la OTAN si entran en Ucrania? Esa es la pregunta que mantiene a los líderes occidentales cautelosos. La ambigüedad es parte de su estrategia. El conflicto en Ucrania no es solo una guerra territorial, es una guerra de narrativas, de imágenes, de diplomacia. Las palabras de Putin son titulares, pero también son movimientos calculados en una partida que va más allá de las fronteras ucranianas. Mientras tanto, la población sigue sufriendo. Ciudades enteras como Mariupol y Bakhmut se han convertido en símbolos de resistencia y destrucción. Millones de personas han huido del país, convirtiéndose en refugiados en Europa. Y cada día que pasa, el costo humano crece. Sin embargo, hay algo que sorprende al mundo entero: la resiliencia de Ucrania. Pese a las dificultades, pese a las amenazas, el país ha logrado resistir una de las fuerzas militares más poderosas del planeta. Este conflicto ha mostrado que la guerra moderna no se gana solo con tanques y misiles, sino también con moral, con apoyo internacional y con tecnología. Los drones, por ejemplo, han cambiado por completo el campo de batalla. Y esta nueva realidad también influye en las palabras de Putin. Él sabe que su ejército no es invencible, y eso le obliga a buscar otras armas, como el miedo. El futuro de este conflicto sigue siendo incierto.
Hay quienes creen que estamos cerca de un punto de inflexión, que una negociación real podría estar en el horizonte. Otros piensan que esto será una guerra larga, una herida abierta durante años. Lo único seguro es que declaraciones como las de Putin son piezas de un rompecabezas mucho más grande. Cada frase, cada advertencia, cada oferta, tiene un objetivo. Nada es casual. La pregunta que deberíamos hacernos no es solo qué quiso decir Putin, sino qué quiere lograr con esas palabras. ¿Busca realmente la paz? ¿O está ganando tiempo para consolidar sus avances? ¿Quiere negociar o simplemente mostrar poder? En la política internacional, el lenguaje es tan importante como las armas. Y en este caso, una frase ha sido suficiente para que el mundo vuelva a contener la respiración. Mientras seguimos analizando titulares y discursos, recordemos que detrás de cada palabra hay una realidad brutal. Ucrania sigue siendo un país en guerra. Rusia sigue siendo una potencia dispuesta a todo por mantener su influencia. Occidente sigue intentando equilibrar apoyo y prudencia. Y el mundo entero observa, consciente de que este conflicto podría redefinir el orden global. La historia se está escribiendo frente a nuestros ojos, y las declaraciones de Putin son solo una pincelada más en este enorme lienzo de poder, diplomacia y tragedia humana. Por último, no te olvides de dejar un like y suscribirte para no perderte ningún vídeo como este.